Buenas tardes, queridos y queridas en el Señor. Les doy la bienvenida a esta lección número 19 de este pequeño curso de teología bíblica y sistemática que hemos seguido a través de harto tiempo, y le agradezco a ustedes la responsabilidad, el deseo de aprender y lo más importante es de conocer lo que las escrituras nos hablan de nuestro Dios, ¿cierto? Esto nos permite tener claridad respecto de nuestra fe, no creer solo por creer, sino que tener fundamento en lo que la Escritura nos enseña, puesto que nosotros hemos creído por lo que la Escritura nos ha dicho en el tiempo, ¿no? Así que, dicho eso, pasamos a la lección número 19 y las voy a exponer ahí para que ustedes la tengan. Ahí está. La vamos a ampliar, ¿cierto? Eso es. Voy a minimizar aquí, así que ustedes no se ven, no se preocupen. Queda grabado solo la presentación. Eso es. Entonces, bien. Ya hablamos acerca del objetivo principal, ¿cierto? Y nuestro objetivo específico de la clase es revisar los acontecimientos finales según las escrituras, ¿cierto? Y vamos a revisar lo que es la muerte, que nos habla la escritura a través de su enseñanza acerca de la muerte. Vamos a revisar lo que es el llamado estado intermedio, que también es interesante respecto de- del proceso del ser humano cuando parte de este mundo. Vamos a hablar acerca de la resurrección y acerca de la vida futura en relación a lo que nos dice el Antiguo Testamento. Bien, comenzamos entonces. ¿Qué nos dice? ¿Qué nos dice? ¿Qué nos dice la Escritura acerca de la muerte? Ya es un tema bastante importante, ya, puesto que eh, es una de las columnas vertebrales de la fe cristiana, el tema de que la muerte no es algo eh, permanente, ¿no? Para los cristianos. Para la fe cristiana, la muerte es un proceso de transición, ¿ya? Podríamos mirar lo que ahí nos señala el punto primero, que es la separación del alma del cuerpo. Y ahí hay una separación, ¿cierto? Y una introducción a la vida invisible, por decirlo así. ¿Ya? Em, Cuando nos referimos a los acontecimientos finales, estamos diciendo acerca del fin de la historia, ¿no? Tanto de la persona como de la humanidad misma, ¿no? Y en ese sentido, la escritura, ¿cierto? Nos habla y nos enseña acerca de, principalmente cuando hablamos de la muerte, nos enseña que la muerte es o es descrita como un sueño, ¿ya? Eso está ahí en San Juan 11, versículo 11. Y dice así, Juan 11, versículo 11. Y después le dijo, nuestro amigo Lázaro está dormido, ¿ya? Pero yo lo voy a despertar. Ese es Jesús, ¿no? Eh, y ahí describe a la muerte como, como un sueño, es un sueño consciente. Eso es súper importante y lo vamos a revisar más adelante. Es un sueño consciente. Si bien es cierto, los estudios acerca del sueño nos dicen que uno entra en un proceso de inconsciencia, ¿no? Eh, en un proceso en donde las ondas neuronales se vuelven más lentas, ¿cierto?
y toda actividad neuronal en cierto sentido como que decanta, ¿ya? Y ahí se producen hay varias etapas en el sueño, ya estamos hablando de ciertos ciclos dentro de la noche o del periodo de descanso, habla de etapas y periodos del sueño, ¿ya? Pero aquí estamos hablando, cuando entramos a describir lo que es la muerte, es un sueño en sí, eh, eh, que es un cese de actividades. A eso se refiere el concepto, ¿ya? Un cesar de las actividades normales o comunes que hace un ser humano. También la escritura describe la muerte como eh, una disolución de la casa terrenal, ¿ya? Y eso está en segunda de Corintios, en el capítulo 5, versículo 1 dice, sabemos que Dios nos tiene preparado un templo construido en el cielo para cuando nuestra carga perdón, para cuando nuestra carpa en este mundo sea destruida. Esa casa durará para siempre porque no ha sido construida por manos humanas. ¿Ya? Habla de la disolución, a la destrucción de esa carpa, se refiere hablando al cuerpo, ¿no? Y que iremos a esa casa celestial, ¿cierto? Que no será destruida jamás, que será eterna, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de la muerte, es un paso, es una transición, ¿no? También se describe la muerte como el que Dios pide el alma, ¿ya? Usted eso lo puede revisar en Lucas capítulo 12, versículo 20. Yo lo tengo por aquí, dice así. Pero Dios le dijo, tonto, esta noche morirás, y entonces, ¿quién se quedará con todo lo que guardaste? ¿Ya? Sí, porque Dios puede llevarnos, Dios puede cortarnos de este mundo como corta una flor. Cuando, ¿cierto? El jardinero allí corta una flor para adornar su mesa, ¿cierto? Am, y así la vida es un instante en que Dios nos llama a su presencia y nos vamos donde Él. Entonces, por lo tanto, nada de lo que lo alcancemos aquí en la tierra nos servirá allá. Lo importante es el camino que recorremos para eso, ¿no? Es como podemos aprender a caminar con Dios para que ese proceso de transición en la vida sea algo que bendiga, ¿no? Que bendiga a Dios y que bendiga también a los nuestros. Em, cuando se habla de la muerte, en lo que las escrituras nos enseñan, nos habla de ir por el camino sin retorno, ¿ya? Y esa descripción la hace Job en un proceso muy crítico en su vida. Job tiene una experiencia bastante compleja en su vida, una experiencia muy difícil que queda registrado para nuestros días para hablar de que el hombre, aunque ame a Dios, no queda, aunque sea justo y aunque busque a Dios de todo corazón y aunque le ame con toda su dicha y con toda obediencia, no queda exento de las problemáticas de la vida, ¿ya? Y producto de que el pecado se ha posicionado en el mundo, ¿cierto? El pecado se ha posicionado de las enfermedades, el pecado se ha posicionado del mundo también en cuanto a sus ideologías sociales que de alguna manera influyen a nuestra cultura, influyen a nuestro mundo, ¿cierto? Independiente de eso, nosotros podemos ser afectados. O sea, independiente de que amemos a Dios y le amemos de todo corazón, como lo hacía Job, no quedamos exentos de que todo ese entorno nos afecte, incluyendo las enfermedades, ¿no? Incluyendo enfermedades Ay, catastróficas, incluyendo situaciones complejas que hoy día vivimos, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de la muerte, según lo que las escrituras nos habla, y según Job, en el versículo 16, 22, ah, señala, porque dentro de poco me iré y tomaré el camino sin retorno. Se refiere a la muerte, ¿no? Entonces es considerada la muerte como un camino sin retorno.
Eso es. Bien, también podemos considerar lo que es la muerte, lo que la Escritura nos habla acerca de la muerte, el concepto de reunirse con sus padres, ¿ya? Y eso es algo muy común, no solo en la cultura hebrea, ¿no? En todas las culturas en general, cuando se habla de la muerte, se habla de que uno se va a reunir con los padres, ¿ya? Y eso era algo muy fuerte en la cultura hebrea. También cuando se describe a la muerte se habla de descender al silencio, se habla de expirar, de tornar al polvo, ya que del polvo fuimos tomados y al polvo volveremos, ¿ya? Entonces, estamos hablando de los acontecimientos finales, pero sí en relación a lo que es la muerte, ¿no? También en Filipenses 1:23 lo describe como una partida, la muerte es la partida de este mundo, ¿ya? Ahora, y aquí me voy a detener brevemente, dice el primer y último efecto o manifestación del pecado es la muerte. Y eso está ahí descrito en Romanos capítulo 5, ¿cierto? Versículo 12. Mire lo que dice, Romanos 5:12. El pecado llegó al mundo por lo que hizo un hombre. Con el pecado llegó también la muerte. ¿Se fija? Entonces, en algún sentido, la muerte entra al mundo o a la creación perfecta de Dios producto del pecado, de la desobediencia. Entonces el hombre al desobedecer se aparta de Dios, se aleja de Dios y provoca que entre al mundo la muerte. Pero también Cristo, ¿cierto? Y ahí viene el Salvador, viene el Cristo que así como por uno entró la muerte, por otro, es decir, por Cristo, entró la vida. Entonces el Salvador quitó la mortalidad que había entrado al mundo, ¿ya? Y trajo la inmortalidad. Lo puse en mayúscula porque eh, es algo fundamental en la fe cristiana, creer en la vida después de la muerte. Estoy hablando de los acontecimientos finales, tanto en la vida humana como en los tiempos finales. Por lo tanto, la muerte es parte de la vida, sí. ¿Es parte de los procesos que vamos a vivir? Sí. ¿Qué dice la Escritura acerca de eso? Habla de que es un camino sin retorno, es reunirse con los padres, descender al silencio, expirar, retornar al polvo, pero no es solo eso, sino que, y me quedo con las dos últimas del final, ¿cierto? Que el pecado trajo al mundo la muerte, pero el Salvador quitó la mortalidad y trajo la inmortalidad, ¿cierto? Y usted lo puede revisar eso en Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 10. Y lo voy a leer. Dice, pero ahora nos ha sido mostrado ese amor por medio de la venida de nuestro Salvador Jesucristo, quien destruyó la muerte y ha dado a conocer la manera de tener vida eterna por medio de la buena noticia que es la obra de Cristo de salvación para los creyentes. Entonces, si hemos creído, entramos en ese proceso. Si hemos creído que Cristo vino a quitar la muerte y vino a dar vida, entonces entramos por la fe, queridos. Por la fe tenemos acceso a la vida con Dios. Por eso es importante, sea cual sea nuestra situación, que vivamos aferrarnos a Jesucristo el Salvador, el Hijo de Dios, el Mesías prometido. Amén. Bien, voy a continuar. Estamos en los acontecimientos finales. Pero también hay un estado que la Escritura de alguna manera y los teólogos lo han definido como el estado intermedio. ¿Qué es el estado intermedio? Bueno, el estado intermedio es considerado el periodo entre la muerte, cuando una persona muere, y la resurrección prometida por Jesús. No olvide que Jesús, al morir, ¿cierto?, le dijo a sus discípulos que al tercer día resucitaría, ¿cierto? Y nosotros, por todos estos 2000 años, se ha recordado la fe cristiana,
los hermanos en la fe, recordamos y conmemoramos la muerte de nuestro Señor Jesucristo, pero también su resurrección, ¿cierto? Entonces, pero en el caso nuestro, cuando nosotros muramos, o cuando ya los primeros, los discípulos ya murieron, ¿no? Hace más de 2000 años, ¿cierto? Viene un periodo intermedio, porque los discípulos todavía no han resucitado. Y los primeros cristianos que murieron en el primer siglo ya llevan 2000 años muertos, ¿cierto? Bueno, este periodo se llama estado intermedio, ¿ya? Este periodo entre que la persona ha muerto y espera la resurrección del Señor, cuando Él venga nuevamente, se llama estado intermedio. ¿Qué es lo que dice la Escritura? El punto de vista bíblico es el siguiente: que el castigo para los impíos, para los no creyentes, para los que no han creído en el Salvador, para quienes no le han aceptado, el castigo o las recompensas para quienes han creído no serán otorgadas hasta después de la resurrección. ¿Ya? ¿Eso qué implica? Que si bien es cierto, los que han muerto lejos de Cristo están en un lugar apartado, lejos de Dios. No, una vez muertos ya no hay ninguna opción de remediar esto. Por eso es importante elegir el camino ahora que estamos con vida. ¿Ya? Ya lo vamos a ver. Y los creyentes en Cristo, si bien es cierto, van a la presencia del Señor y esperan allí, están en un lugar, en un estado intermedio, pero sus recompensas aún no son otorgadas porque debe ocurrir la resurrección. Y eso no ha ocurrido hasta que el Señor Jesús venga. ¿Ya? Súper importante tener en claridad eso. Luego, también los muertos en Cristo parten a su presencia, como ya lo señalé, ¿cierto? Van a la presencia del Señor, pero sin sus recompensas aún. El estado intermedio de los justos es un estado de descanso, de santidad de la presencia, en espera del Señor. Y ahí tenemos varios pasajes y podemos revisar algunos para no alargarnos, pero podemos revisar Apocalipsis, capítulo 6, versículos 10 y 11. Dice así: gritaba muy fuerte: Señor, santo y verdadero, ¿cuándo vas a juzgar a los habitantes de la tierra y a castigarlos por habernos asesinado? Cada uno recibió una vestidura blanca y se les dijo que esperaban un poco más, porque aún había algunos hermanos y siervos de Cristo que debían ser asesinados como habían sido asesinados ellos. Esto se refiere a un proceso que va a ocurrir en la gran tribulación. Parece un discurso muy, muy bélico, ¿no? Pero es eso. Pero se fijan ahí que habla de que están a la espera. Por lo tanto, para los que han sido castigados por la fe, no olviden, nosotros hoy día tenemos una fe muy tranquila, queridos. Hoy día nosotros podemos amar al Señor y estar tranquilos en nuestras casitas, y si a alguien no le gusta, bueno, apaga, no le gusta que nosotros cantemos canciones a Dios y aleluya y eso, y tal vez nos molesten y todo eso, pero eso no es nada en relación a los primeros cristianos que fueron degollados, fueron comidos por leones, fueron asesinados, fueron quemados vivos en la hoguera por amar a Cristo. ¿Ya? Ellos están en un lugar ahora de descanso, de espera, de santidad. Tal vez sus almas de alguna manera claman justicia por lo que han sido, ¿no? Pero eso está en el proceso de Dios y el tiempo de Dios. ¿Ya? Entonces están en un lugar de espera. Eso fue lo que leímos, ¿no? Revisemos qué dice el capítulo 7, 14 y 15. 14 y 15. Dice: yo respondí: usted lo sabe, Señor. 14 y 15. Entonces me dijo: son los que han pasado por un gran sufrimiento, han lavado sus ropas y las blanquearon en la sangre del Cordero. Por eso están ahora ante el trono de Dios para adorarlo en su templo día y noche. Él está sentado en el trono, se hará presente para protegerlos.
Nunca más sentirán hambre, ni sed, ni los quemará el sol, ni el calor. ¿Se fija? Entonces es un lugar distinto en la presencia del Señor. ¿Ya? Hasta ahí lo vamos a dejar. Puede revisar usted luego también Apocalipsis 14:13. Eso sería con los creyentes, ¿ya? Con los que descansan, los que han muerto en Cristo, a través de la historia y ahora, ¿sí? Entonces están en un estado de espera, de descanso, ¿sí? En santidad. Pero ¿qué pasa con los no creyentes? Con los que no están ni ahí, con que murieron no creyendo, les dio lo mismo, era una vida de lujuria, de maldad, de engaño, o simplemente de ignorar a Dios. Porque no se requiere ser un asesino para ser un injusto. No se requiere ser un violador para ser un injusto. El solo hecho de no creer, escúcheme, puede ser una persona muy noble, una persona muy educada, con mucha educación, pero si no ha creído en el Salvador, entra en la categoría de los injustos. ¿Sí? Porque no tiene que ver con las obras, tiene que ver con la fe. No tiene que ver con lo que hagan, sino con lo que han creído. Por supuesto que el que ha creído hay una transformación en su vida. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa con los injustos que han muerto? Esperan el castigo final, que eso va a ser después del juicio del gran trono blanco. Allí la muerte y el Hades serán arrojados al lago de fuego como un término de la historia y de la maldad. Y todos sus secuaces, y todos los injustos, y todos aquellos que no quisieron creer, irán allí también. Parece algo muy trágico, parece una escena muy cruel, pero escúcheme, Dios le ha dado la oportunidad al mundo de creer. Dios le ha dado la oportunidad al mundo de acercarse. Dios le ha dado la oportunidad de cambiar su forma y vivir para Él. Sin embargo, el mundo ha ignorado a Dios. Incluso es más, ha pasado por alto a Dios. Y usted y yo lo sabemos. Entonces, el estado intermedio es considerado un periodo entre la muerte y la resurrección, que todavía no ha ocurrido, y que es un lugar de espera en la presencia de Dios para los que han creído. Así se les llama a los justos, se les llama a los que han creído y han aceptado a Cristo como Señor y Salvador. Y los injustos esperan el castigo final. ¿Sí? Bueno, ese es el estado intermedio. Veamos algunos puntos de vista que son falsos o que no tienen ningún fundamento bíblico y que han aparecido a través de la historia, incluyendo en algunas creencias muy cercanas a nosotros. Y tenemos el caso del purgatorio, ¿ya? El purgatorio es una creencia que instauró la Iglesia Católica, ¿ya? Tengo que decirlo. Y esta consiste en que el creyente debe pasar por un periodo de purificación, ¿ya? Y sería entre la muerte y la resurrección. Sería entre que murió, ¿cierto? Y espera el llamado del Señor, ¿ya? Es más, no solo católicos, también existen algunos grupos protestantes que están de acuerdo con la purificación de creyentes que son carnales, creyentes carnales, que si bien es cierto, abrazaron la fe, pero que sus vidas prácticas todavía están plagadas de acciones carnales, ¿ya? Que van más por sus instintos que por la obediencia al Espíritu, que por la obediencia a la palabra del Señor, ¿ya? Ellos señalan, estos creyentes protestantes señalan que este proceso ocurrirá durante el milenio. Ahora, ¿qué dice la Escritura acerca del purgatorio? ¿Qué dice la Escritura acerca de estas creencias de purificación de los creyentes carnales? La Escritura en ninguna parte, escúcheme bien, en ninguna parte señala esto. Solo habla, ahí me equivoqué, corrección, solo habla de salvos, la Escritura habla de salvos y no salvos, cuyo proceso se define en la vida. Escúcheme. Por eso, mientras tengamos vida, debemos buscar a Dios. La muerte cierra este periodo de prueba. La muerte termina con el periodo de búsqueda para Dios, hacia Dios. Es importante que mientras vivamos, busquemos a Dios.
mientras pueda ser hallado, dice la Escritura. ¿Ya? Mire lo que dice el libro de Hebreos, Hebreos en el capítulo 9, Hebreos 9, en el versículo 27. Todos los seres humanos morirán una sola vez y después vendrá el juicio. ¿Se fija? La muerte y ya no hay más posibilidad de buscar a Dios. ¿Ya? Es súper importante. Por eso es tanta la insistencia de los grupos cristianos y de predicar la palabra y de pedir a otros que vengan a los pies del Señor para que sean salvos, para que no se pierdan, para que no se condenen, porque una vez ya muertos, ya no hay vuelta atrás. Mire lo que dice 2 Corintios 5 en el versículo 10. Porque todos debemos presentarnos ante Cristo para que nos juzgue y cada uno recibirá el pago por todo lo bueno o malo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo. ¿Se fija? O sea, purgatorio no tiene por dónde. ¿Ya? No es que se va a ir a una parte específica al purgatorio, no. La Escritura no da ninguna señal sobre el purgatorio. Más bien sí nos habla acerca de este estado intermedio de espera a la resurrección. Otro punto de vista falso es el espiritismo, ¿ya? Y aquí hay muchos, ya el espiritismo sostiene que podemos comunicarnos con los espíritus que han partido, ¿ya? Y a eso mucha gente busca los mediums, ¿cierto? Para, pucha, quiero hablar con mi mamá, quiero hablar con mi papá, pucha, que me diga mi hermano. Escúcheme, los que han abrazado el espiritismo han desechado la fe cristiana, ¿ya? Los que abrazan el espiritismo se alejan de los principios de Dios. Y es más, estos espiritistas intentan mezclar con la fe en Dios y que Dios lo permite y utilizan unos pasajes, ¿cierto? Específicamente el pasaje en donde Saúl, ¿cierto? Toman el ejemplo de Saúl para validar la práctica, ¿ya? Del espiritismo. La Escritura prohíbe tajantemente esta práctica, usted lo puede revisar en Levíticos. En el Antiguo Testamento, Levíticos, capítulo 19, versículo 31. Levíticos 19, versículo 31. Dice así: no se corrompan buscando la ayuda de espíritus y fantasmas, porque yo soy el Señor su Dios. ¡Wow! Chanfle, chanfle. Cuidado, de repente queremos nosotros no sé, por emoción humana, por sentimiento humano, podemos caer en este error. Escúcheme, y ha ocurrido, muchos hermanos nuestros han caído en este error. Mire lo que dice el 20, Levíticos 20, 6 y 7. Dice así: si alguien consulta a espiritistas y a brujo, se vuelve infiel a mí. Entonces yo me pondré en su contra y lo separaré de la comunidad. Ustedes deben santificarse y ser santos, porque lo mando yo, el Señor su Dios. ¿Ve? Mire lo que dice Isaías. Las voy a leer porque es importante tener claridad sobre este punto, ¿ya? Isaías, capítulo 8, versículo 18 al 22. 8, 18. Dice: miren, aquí estoy yo con los hijos que me ha dado el Señor. Somos señales y símbolos para Israel de parte del Señor Todopoderoso, que vive en el monte Sión. Cuando la gente les diga: busquemos ayuda en los médiums y adivinos que susurran
y emiten murmullos. ¿Es que acaso no debe un pueblo consultar a sus dioses y pedir a los muertos en favor de los vivos? Vayan entonces a la enseñanza, al testimonio y a lo que dicen los medium y a los adivinos. No concuerda con la enseñanza y el testimonio. Ciertamente para ellos no habrá amanecer. ¿Se fija? La escritura prohíbe esta práctica. Sin embargo, hay algunos que para validarla, y estoy hablando de los mediums y toda esta gente que practica el espiritismo, citan el ejemplo de Saúl, ¿ya? En donde Saúl, escúcheme, Saúl lo hizo, sí, consultó a la divina de Endor. Dios permitió que esto ocurriera, escúcheme. ¿Por qué? Porque Saúl ya había desobedecido a Dios. Saúl había sido desechado. Dios permitió que tuviera este contacto Saúl con el Espíritu. Pero no es algo que Dios lo apruebe. Primera de Crónicas, revisemos. Primera de Crónicas, capítulo 10, versículo 13. Dice así. Crónicas 10, versículo 13. Saúl murió porque fue infiel al Señor. No obedeció los mandamientos del Señor. Saúl incluso consultó a un medium para que lo guiara, en lugar de pedir ayuda al Señor. Entonces el Señor le quitó la vida y le entregó el reino a David. ¿Está escuchando? Entonces el espiritismo no tiene ningún asidero bíblico. Los casos que aparecen en la Escritura son solo porque Dios lo ha permitido. ¿Ya? Dios es el dueño y señor de la vida y también de la muerte. ¿Ya? Estamos claros que existe como un mundo espiritual, ¿cierto? Pero eso no valida ante Dios el querer establecer contacto con los muertos. ¿Ya? Por lo tanto, no es una práctica que la iglesia o que Dios apruebe, y ya le he dado bastante evidencia sobre ello. ¿Ya? Estamos revisando lo que es la muerte, ¿no? Estamos hablando de este estado entre la muerte, la vida, la resurrección, ¿cierto? Y estos puntos de vista que son falsos. También existe otro que hace alusión a lo que se llama el sueño del alma, ¿ya? ¿A qué se refiere el sueño del alma? Es un punto de vista falso respecto de la muerte. Se refiere a la creencia en que el alma existe en estado inconsciente hasta la resurrección. Y esto es una creencia acuñada por los adventistas del séptimo día, que dicen que el alma pierde toda conciencia. ¿Ya? Es cierto que la muerte es un estado de inconsciencia, pero del mundo, ¿ya? De las cosas que pasan aquí, de los trabajos, de la enfermedad, de esta situación de lo que produce en el mundo, ¿ya? Por eso es de repente esa concepción un poco católica de que mi mamá me está mirando del cielo, mi papá me está mirando, mi hermanito me está guiando, eso, escúcheme, eso no es así. Bíblicamente, los que han muerto están en un estado de espera, de descanso, en la presencia de Dios. No son los ángeles que están cuidando mi sueño, no son los angelitos que están cuidando a mi mamá, a mi papá, no, ¿ya? Entonces, a veces tenemos nosotros creencias cerradas porque no conocemos la Escritura, ¿ya? Y muchos de estos errores, incluso los creyentes los practican, ¿ya? Es cierto que la muerte es un estado de inconsciencia, pero de las cosas del mundo, de lo que pasa aquí. Dejamos el trabajo cuando morimos, dejamos los quehaceres, dejamos el afán, dejamos la enfermedad que se produce en el mundo. A eso se refiere, en ese sentido, en una inconsciencia. Pero el creyente que ha muerto entra en una vida consciente de paz y de gozo. Y usted lo puede revisar en Salmos 16:11, Lucas 23:43, Segunda de Corintios
5:8 o Filipenses 1:13. Yo le voy a leer solo una, ¿cierto? Para que podamos corroborar lo que la Escritura dice. Lucas, leamos Lucas. Lucas 23:43. Mire lo que dice. Y estamos hablando de lo que sucede una vez que ha muerto, ¿no? Entonces Jesús le dijo, te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Por qué habla de la palabra paraíso? ¿A qué se refiere cuando hablamos de paraíso? Hablamos de un lugar de vida, de paz, de gozo, de tranquilidad. Ya nuestros pensamientos en el cielo no tienen que ver con las cosas del mundo. Por eso es que si murió mi abuelito, mi abuelito no puede estar pensando en mí allá en el cielo para que me cuide, me proteja, ¿me entiende? Pero es una creencia muy popular y parte de la cultura católica, ¿ya? Que nos enseñaron eso, que el espíritu de mi abuelito está allá, me está cuidando acá. No, escúcheme, ellos entran en una vida consciente de paz y de gozo, pero de espera al llamado a la resurrección. Ya lo vimos, ¿sí? Entonces, este del sueño del alma, de algo inconsciente, no es así, ¿ya? Hay una conciencia, pero esa conciencia tiene que ver con las cosas divinas, con lo que Dios ha establecido. Por eso habla del paraíso, este pasaje que yo di lectura. ¿Ya? Bien. Estamos hablando de los acontecimientos finales, tanto en la vida como en lo que es el mundo. Entremos entonces ahora en materia acerca de la resurrección. ¿Ya? ¿Qué es la resurrección? ¿Ya? Podríamos considerar que la resurrección, en cierto modo, es volver a la vida. Pero volver a la vida, ¿a cuál vida? ¿Se refiere solo al espíritu, como era un poco la creencia, en cierto modo, de que sí, vamos a resucitar, pero vamos a resucitar espiritualmente nomás? Solo el espíritu es el que va a resucitar. La escritura nos señala claramente que la resurrección se refiere al cuerpo, porque Cristo resucitó, ¿ya? Los griegos, los griegos, ellos tenían una filosofía muy dada a la resurrección, ¿ya? El fundamento de la resurrección para ellos no era algo así loco de pensar, sino que era parte de su creencia cultural, folclórica, era parte de su cultura. Pero la gran diferencia que radicaba versus la resurrección, que Pablo después lo va a enseñar y lo va a corregir de manera correcta en los hermanos en Corinto, ¿ya? Es que ellos pensaban que solo el espíritu es el que iba a ser eterno, pero el cuerpo iba a morir eternamente. El cuerpo jamás iba a volver a la vida, ¿ya? Es una aniquilación o exterminación total del cuerpo. Eso pensaban los griegos, ¿ya? En relación a la resurrección. Entonces, luego Pablo va a tener que enseñar y va a hablar acerca de que la resurrección considera la santificación, es decir, que el cuerpo se puede purificar, se puede redimir, ¿cierto? Se puede limpiar para volver a la vida. Escúcheme, si no fuera la resurrección corporal, entonces Cristo no tendría sentido, porque Él resucitó de manera corporal. Lo vieron sus discípulos. Él se presentó ante sus discípulos, habló con mucha gente, compartió con ellos, comió. Usted puede revisar las escrituras, ¿ya? Entonces, revisemos lo que dice Primera de Corintios 6, Primera de Corintios 6, versículos del 13 al 20. Tal vez leamos algunos, ¿no? Primera de Corintios 6, del 13 al 20. Dice, también dicen, también dicen, la comida es para el estómago y el estómago para la comida. Estoy de acuerdo. Y Dios destruirá las dos cosas. Pero el cuerpo no es para cometer pecados sexuales, sino para el Señor. Y el Señor es para el cuerpo. Dios resucitará nuestro cuerpo con el mismo poder que resucitó al Señor. ¿Está escuchando? Dios resucitará el cuerpo.
No habla, escúcheme, no habla de una resurrección fantasmática, por decirlo así, solo del espíritu. No, nuestro cuerpo va a resucitar. Nuestro cuerpo. Tal vez no con la misma naturaleza. Eso sí puede cambiar, por supuesto. Va a ser distinto. No puede ser igual. ¿Por qué? Porque el cuerpo que tenemos ahora enferma, ¿cierto? Se muere, ¿cierto? Por lo tanto, necesitamos un cuerpo glorificado como lo tuvo Cristo. Y ya lo vamos a ver. ¿Ya? Ahora, en la creación, recuerde, ¿se acuerda? ¿Se acuerda un poco el episodio de la creación? ¿Sí? Que ellos vivirían eternamente, Adán y Eva en el huerto del Edén. Vivirían por siempre. Tal vez, en cierto sentido, nunca se pensó que ellos morirían, pero ellos morirían si desobedecían a la orden de Dios de comer el fruto prohibido, ¿no? De cierto, morirán. El día que coman, morirán. Entonces, era la manera en que el hombre debía permanecer en Dios. Era la condicionante. La vida para ellos en el huerto del Edén, la condicionante era permanecer en Dios. Sin embargo, ellos siguieron sus propias ideas, Adán y Eva siguieron su instinto y finalmente, ¿qué es lo que provocó eso? Que se apartaran y se alejaran de Dios. ¿Ya? Bueno, pero Cristo vino a resolver eso, ¿no? Vino a resolver, vino a morir para resucitar. Vino con el mensaje del Evangelio. A veces nosotros nos confundimos, pero ¿qué es esto del Evangelio? El Evangelio es un mensaje, es una buena noticia. ¿Y cuál es la buena noticia? Que ahora podemos volver a Dios nuevamente. Que esta relación que se había cortado a producto del pecado y la desobediencia, ¿cierto? Que había traído a nosotros la muerte, ahora en Cristo podemos tener la vida. Ese es el mensaje del Evangelio. Ese es el Evangelio en sí. Si usted cree al mensaje de Cristo, si usted cree a la obra de Cristo, si cree en Cristo propiamente tal como el Salvador, entonces usted y yo vamos a vivir eternamente, vamos a resucitar como Él resucitó. ¿Ya? Entonces, no es que va a resucitar su espíritu, no, escúcheme, Él va a resucitar corporalmente, resucitó Cristo, nosotros también. Entonces, escúcheme, de no haber resurrección corporal, la obra de Cristo sería vana, claro, y toda predicación sería vana. Todo lo que prediquemos acerca de Cristo sería vano. Mire lo que dice Primera de Corintios en el capítulo 15, versículo 13 al 19. Podemos leer algunos, ¿ya? 15, del 13. Dice, si no hay resurrección, entonces Cristo tampoco ha sido resucitado. Si Cristo no ha sido resucitado, entonces nuestro mensaje no tiene caso, ni su fe tampoco. Si los muertos no resucitan, entonces somos culpables de mentir acerca de Dios, porque le dijimos a todos que Él resucitó a Cristo. ¿Se fija? Entonces, el día de la resurrección va a resucitar nuestro cuerpo. ¿Ya? Ahora, ¿cómo explicamos entonces la resurrección? ¿Cómo la explicamos? Claramente no la podemos explicar. ¿Por qué? Porque obedece a leyes sobrenaturales, difíciles de explicar a nuestro alcance, al entendimiento humano. Porque Cristo, ¿cómo podemos explicar la resurrección de Cristo? Dios lo levantó de los muertos y se presentó ante las personas con pruebas indubitables, dice la Escritura. ¿Ya? Ahora, si no podemos explicar cómo se produce la resurrección, podemos hablar de algunas características. ¿Sí? Primero, podemos hablar acerca de la relación. ¿Cómo es eso de la relación? Bueno, cuando hablamos de la relación, nos estamos refiriendo al ejemplo acerca, Cristo habló mucho y dio varios ejemplos, ¿no? Pero tenemos el ejemplo del trigo, ¿ya? El grano de trigo que cae en la tierra, ¿cierto? Tiene que morir, ¿no? Tiene que podrirse, ¿sí? Podrirse y morir. Pero, en esencia, ¿cierto? Ese acto de desintegración
fertiliza el germen vivo que está dentro del granito, de manera que se convierte en una nueva y hermosa planta. ¿Sí o no? Solo mediante la desintegración de las partículas materiales de esta semilla comienza la operación del germen de la vida. Algo maravilloso, ¿cierto? Por lo tanto, ¿qué es lo que vivifica al cuerpo humano, haciéndoles capaz de convertirse en un cuerpo glorioso de resurrección? ¿Qué será? Sin duda que es el Espíritu de Dios que ha puesto en nuestros corazones. ¿Sí? Segunda de Corintios 5:5, usted lo puede revisar. Dios me ha preparado para este cambio al darme el Espíritu en calidad de promesa y anticipo. La relación que existe en que Dios, a través de su Espíritu Santo, así como a un grano de trigo que en esencia ha muerto, se ha podrido en la tierra, ¿cierto? Pero está el germen de la vida allí. El Espíritu Santo está en usted y en mí el día que creímos. Eso es el germen de la vida que Cristo permitió que hubiera en nosotros. ¿Sí? Ahora, se caracteriza también porque esto es una realidad. ¿Y cuál es la realidad? El mismo Cristo. Al mismo Cristo lo tenemos con un cuerpo resucitado, que apareció ante muchas personas, que habló con ellas, que anduvo con ellas, que conversó con ellas, que compartió, que incluso comió con ellos. Esa es la realidad del cuerpo resucitado. ¿Sí? No hay más, no hay más que decir sobre eso. Eso está incluso real y comprobado por los teólogos y incluso por algunos historiadores, ¿no? Eh, y digo en el sentido, comprobado en el sentido de lo que las escrituras señalan, ¿no? ¿Sí? De lo que la iglesia primitiva vio en él, de lo que la iglesia primitiva recibió, lo que vieron ellos como testigos oculares y quedó registrado, ¿sí? Por lo tanto, en ese sentido, para ellos es una realidad. Nosotros por fe hacemos esto una realidad, por la fe, por medio de la fe. Luego tenemos, eh, se caracteriza por ser un cuerpo incorruptible, ¿ya? Eso quiere decir que el cuerpo de resurrección estará libre de enfermedad, dolor, debilidad y muerte, ¿ya? Es un cuerpo libre de lo que es el pecado. Recuerde que el pecado ocasionó la muerte, la enfermedad. Ahora que hemos sido resucitados en ese concepto de la resurrección, en ese sentido, al ser resucitado, ya ese cuerpo no enfermará, será un cuerpo incorruptible. ¿Amén? Bien, un cuerpo de gloria. ¿Qué significa eso? Un cuerpo perfecto, ¿ya? Es a diferencia del cuerpo que nosotros tenemos, ¿no? Que si bien es cierto, es un cuerpo que está adaptado para la vida natural, ¿cierto? Pero si lo miramos en el sentido global de las cosas, nuestro mundo hoy día es un mundo imperfecto. ¿Por qué? Porque produce enfermedades, porque nosotros mismos hemos ocasionado enfermedades, nosotros mismos hemos destruido este medio. Por lo tanto, también, en cierto sentido, nuestro cuerpo ha sido afectado. Sin embargo, la resurrección va a otorgar un cuerpo de gloria, o sea, un cuerpo perfecto, un cuerpo esplendoroso como el de Cristo. ¿Ya? Cuando Cristo recién resucitó, María intentó abrazarlo y le dijo, no, no me toques, necesito ser glorificado, necesito ir al Padre. ¿Ya? Por lo tanto, habla de un cuerpo distinto. ¿Ya? El cuerpo de resurrección estará vestido de un cuerpo glorioso, apto para ver a Dios. Maravilloso. A eso se refiere con que será caracterizado por gloria, por velocidad. Eso tiene que ver con que el, 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 el viajar o el trasladarse en el tiempo, eso tiene que ver con algo que es maravilloso.
¿ya? Como un rayo, como un relámpago a la velocidad de la luz, ¿ya? Esa es la energía de Dios, del Espíritu Santo, sobre este cuerpo resucitado, ¿ya? Y capacidad. Bueno, ahí nosotros tenemos el episodio de que los hermanos están reunidos, ¿cierto? Están reunidos, las puertas, las ventanas están cerradas y Cristo apareció en medio. Usted lo puede revisar en San Juan 20:26. Cristo aparece en medio, ¿ya? Eso significa que va a tener una capacidad de este cuerpo de atravesar la materia, que no va a haber obstáculos para este cuerpo. Y estoy hablando de la resurrección, ¿no? Por favor, no se pierda. Estoy hablando de que, si bien es cierto, no podemos explicar cómo se produce la resurrección, porque obedece a leyes sobrenaturales, difícil al entendimiento humano de explicar, que no están a nuestro alcance. Sin embargo, este cuerpo resucitado tendrá las características que acabamos de ver. Perfecto. Bien, y en esta sesión voy a terminar acerca de la vida futura según el Antiguo Testamento. ¿Cómo consideraban la vida futura los antiguos? ¿Ya? Sí, pues, el Antiguo Testamento, antes de Cristo, ¿cómo consideraba la vida futura? ¿Cuál era la expectativa de los judíos referente a la vida futura? ¿Ya? Desde el inicio, ¿cierto? El Antiguo Testamento considera al hombre como apto para conocer a Dios y tener una relación con Él. ¿Ya? El hombre fue creado distinto y superior a los animales, así que los animalistas aquí no sé cómo van a poder explicar eso, porque la escritura no hace como que los animalitos tienen un alma o tienen el mismo derecho de vivir y no vivir, o sea, de vivir igual que los hombres. Entonces ahí hay un problema en relación a los pensamientos que hoy día hay. ¿Ya? El hombre es distinto y superior a los animales, por lo tanto se enseñoreará, dice la escritura, sobre los animales. ¿Ya? Fue creado para vida. Estamos hablando en relación a lo que habla el Antiguo Testamento sobre la vida futura. Nunca fue creado pensando en que fuera un ser mortal o que muriera, ¿ya? Aun cuando, claro, podía tener la capacidad de morir, ¿cierto? Porque recuerde en el huerto del Edén, si ustedes comen del árbol, de cierto, morirán. O sea, estaba la advertencia, ¿ah? Escúcheme, que fue creado para vida no significaba que no podía morir, ¿cierto? Pero no fue creado para morir, fue creado para vivir, ¿ya? Ok, el pecado trajo la muerte y la separación de Dios. El pecado fue la desobediencia. Ellos se apartaron de seguir a Dios. Y el pecado trajo a esta vida que Dios le había dado a ellos, ¿cierto? Trajo la muerte y su separación. Escúcheme, la muerte no significa extinción de ninguna manera. Los antiguos creían que el cuerpo se iba a la tierra, por supuesto, el cuerpo físico, y el alma iba a la habitación de los espíritus, le llamaban Seol. ¿Ya? Y este no era un lugar agradable, era un lugar sin retorno. ¿Ya? Era un lugar muy triste, muy desolado, una habitación de los espíritus. Usted puede revisar allí Job 7:9, que habla de que es el lugar sin retorno. ¿Ya? Cuando se llegaba allí a la habitación, no olvide, el cuerpo iba a la tierra, volvía a la tierra. El espíritu o el alma iba, ¿cierto?, a la habitación de los espíritus, el Seol, así lo llamaban los judíos. No era un lugar agradable, era un lugar sin retorno. Era así para descansar, pero era un lugar sin retorno. ¿Ya? Era habitado por justos y malvados, aunque había una distinción entre ellos. ¿Ya? Y ahí tenemos el caso de Lucas, ¿cierto? Que nos habla del joven rico y Lázaro, ¿cierto? Que están separados por una cima o allí una división, ¿ya? Pero era un lugar que hacía distinción entre los justos y los malvados, ¿ya? Era habitado por justos y malvados. Estamos hablando del Seol, ¿ya? Es donde va el espíritu, según lo que habla el Antiguo Testamento de la vida futura después de la muerte. Sin embargo, Israel tenía la esperanza en el Mesías, ¿ya? Israel esperaba la promesa de Dios de que no el
el espíritu no iba a estar eternamente en el Seol. Dios haría algo para sacar del Seol el espíritu, ¿ya? Y David proclama claramente, no dejarás mi alma en el Seol. Tenía la esperanza David de que Dios hiciera algo. Ahí vemos el Salmo 16, versículo 10. Dice, porque yo sé que nunca me abandonarás en el lugar de los muertos. ¿Se fija? Entonces Israel tenía la esperanza de salir de ese lugar, tenía la esperanza de un lugar distinto. Israel confiaba en la promesa de Dios acerca del Mesías. Ahora, por supuesto que Cristo cumplió esa promesa cuando libertó a los santos del Antiguo Testamento del Seol, ¿ya? Cristo descendió en su muerte al Seol, a la habitación de los muertos, y sacó a los santos del Antiguo Testamento, sacó a los cuyo plan Dios tenía considerado y los llevó a un lugar distinto. Se produjo un cambio de lugar. La Escritura ahora ya no habla de abajo, en el Antiguo Testamento se habla de abajo acerca de la muerte, ¿no? Sino que ahora está en los cielos. Podemos revisar lo que dice 2 Corintios 12:2. Dice, conozco a un seguidor de Cristo, refiriéndose a sí mismo Pablo, que hace 14 años fue llevado al tercer cielo. ¿Ya? Habla de un tercer cielo, algo arriba, en los cielos. No habla algo de abajo, en la profundidad de la tierra, como era la visión que tenía el Antiguo Testamento. ¿Ya? Se produjo un cambio entonces de lugar. La frase fue reunido con su padre no habla de la existencia consciente de después de la muerte, porque ¿qué relación tendría alguien que muere con el nombre de su padre? ¿Por qué lo relacionan? Porque había una conciencia de que alguien estaría allí, alguien que conocía. Entonces fue reunido con sus padres. Era una frase que se acuñaba en el Antiguo Testamento. También en el Antiguo Testamento tenemos dos traslaciones, ¿cierto? La de Elías y la de Enoc, que fueron arrebatados, ¿cierto? Eso nos habla de una existencia futura de felicidad en Dios. Fueron llevados por Dios a un lugar, ¿cuál? ¿Al infierno? ¿Al fondo de la tierra? No, un lugar de felicidad, en donde estaba Dios, ¿ya? Ahora, la declaración de Jesús de Mateo 22:32 habla de un Dios vivo, no de un Dios de muertos. Podemos revisarlo para finalizar esta parte del estudio de hoy. Mire lo que dice Mateo 22, versículo 32. Dice, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Él no es Dios de muertos, sino de vivos. Wow. Por lo tanto, si bien es cierto, hoy revisamos acerca de los acontecimientos finales, tiene que ver con a dónde irá nuestro espíritu, dónde irá nuestra alma cuando morimos, ¿no? ¿Cómo será nuestra vida futura? ¿Va a ser en la habitación del Seol, allí en la habitación de los espíritus? No, la Escritura, y lo hemos visto, nos señala claramente y nos enseña que vamos a ir a un lugar de espera mientras el Señor nos resucitará. ¿Qué va a resucitar? ¿El espíritu o el cuerpo? El cuerpo claramente, pero con condiciones, es decir, con un cuerpo distinto a este, que se enferma, que se muere, ¿cierto? El cuerpo será distinto. Bien, y hasta aquí hemos llegado el día de hoy. Espero que el Señor les bendiga grandemente a ustedes ahí. Eh, Me alegro mucho de verles, a los que han sido valientes. Entró el Marco, me parece, no, se fue, mi hermano Marco. Pero bueno, esperamos que haya sido de bendición este estudio, donde logramos... Ahí está Marquito tratando de conectarse. Así que el Señor les bendiga grandemente y nos alegramos de poder haber avanzado en lo que es acontecimientos finales. Teníamos que entrar en la parte de la muerte, de cómo es la vida después de ella, ¿cierto? Teníamos que entrar
porque eso es lo que venía en el plan de estudio, pero nos queda cómo va a ser ese proceso. Así que por lo tanto nos queda la lección de la próxima semana, si Dios así lo quiere, nuestra lección número 20, con la ayuda del Señor. Que el Señor les bendiga grandemente, un fuerte abrazo para ustedes y nos encontramos la próxima semana. Que Dios les bendiga.